tardes. Muchas gracias a la Fundación Real Lucas por esta invitación a conversar aquí sobre un personaje que confieso no llegué a conocer mucho. Hablamos 4 veces. Mientras pensaba un rato cuáles eran las ocasiones. Exactamente 4 veces hablé con el doctor Velázquez, que por supuesto siempre llamé doctor Velázquez. Una primera vez, cuando yo había comenzado el proceso de investigación ya para escribir la novela que después se llamó El pasajero de Trujillo. En aquel momento era una novela cuyo personaje era Diógenes Escalante. Yo necesitaba, por supuesto, hablar con la persona que le había contado el país el cuento de Diógenes Escalante, y ese era el doctor Velázquez, pero yo no tenía ningún medio para llegar al doctor Velázquez. Y entonces recurrí a un amigo, Donato Villalba, amigo de Jovito Villalba, quien me dijo: no, yo le voy a decir, vamos a desayunar. Y entonces desayunamos en el Hilton. En aquella época todavía el Hilton era un lugar grato para hacer. Era el Hilton y era muy grato. Esa fue la primera vez que conversé con él. La segunda vez, eso fue como en el año 99, por ahí, 98. La segunda vez que conversé con él fue en el año 2008, cuando le fui a llevar el libro a su casa. Lo llamé por teléfono, busqué el teléfono creo que fue Julio Hernández, que me dio el número. Lo llamé, Gustavo. A Gustavo sí lo conocía de nuestra militancia en la Acción Democrática en aquella época. Y entonces lo llamé y fui a su casa y le llevé el libro. Él sabía, por supuesto, que yo estaba trabajando en ese libro, y bueno, pues me dijo: caramba, ya lo terminó, qué bien, ya está publicado. Bueno, era un miércoles, me acuerdo, y me dijo: venga el miércoles que viene, que yo voy a hacer que me lean el libro, y entonces hablamos. Bueno, cómo no. Esa fue una entrevista relativamente corta. Y el siguiente miércoles, la tercera vez que lo visité, que hablé con él, ahí sí tuvimos como 3 horas conversando. Porque cuando yo me presenté, él tenía el libro que lo había leído y tenía un blog donde había varias páginas donde había hecho anotaciones. Y bueno, yo dije: bueno, nada, no quiere, o sea, no tiene un poco la visión del alumno como el maestro. Uno quiere hacer un examen oral a esta edad, pues ya cuando uno cree que está a salvo de los exámenes, un examen, bueno, vamos. Pero no, fue una reunión muy grata donde él más bien lo que hizo fue ampliarme muchas cosas, aclararme algunas cuestiones, elaborar sobre aspectos del libro. Y después sí entramos en una conversación que fue más íntima, pero eso se las voy a narrar al final. La cuarta vez fue que el doctor Gumersindo Rodríguez, el margariteño, amigo, había escrito su libro sobre Rómulo Betancourt y las políticas económicas y todo el planteamiento económico y político. Entonces descubren 2 libros. Y él se lo fue a llevar, y entonces me pidió que lo acompañara, y yo fui, y entonces tuvimos también una muy grata conversación. El doctor Gumersindo Rodríguez, bueno, había sido compañero de cárcel de Ramón Velázquez, y bueno, tenía un afecto muy especial, y vino de Margarita a traerle el libro. Esas fueron las 4 veces que yo logré tener el privilegio de conversar con Ramón, le dice todo el mundo. Por supuesto, el vínculo es un personaje que también su vida estuvo vinculada, de hecho, la vida que estuvo vinculada a ese personaje fue la de él. Yo creo que se puede escribir un poco sobre eso. Pero en cualquier caso, esa fue la razón, Diógenes Escalante. Y Diógenes Escalante, claro, se convierte en un personaje para mí desde que yo era niño. Yo tenía una gran curiosidad por Diógenes Escalante, porque en la Asunción, sería el gobierno de Betancourt, sería el año 61, 62. Nosotros somos 4 hermanos varones, una familia muy modesta, y había un programa de repartición de juguetes
en Navidad. Entonces venía un camión de la gobernación del estado repartiéndole juguetes a todos los niños de la calle y del barrio del Mamey, que es un barrio muy viejo. Entonces nosotros cuatro nos sentamos en la puerta de la casa para que nos dieran nuestro regalo, tanto como correspondía. Pero ocurre que mi papá era el secretario general de URD en la Asunción, perdón, secretario de organización de URD en la Asunción. Un gran militante URDista, tremenda y furiosamente antiadeco, y por supuesto eso generaba el encono y con los dirigentes de AD de la Asunción, y entonces a nosotros nos saltaron y no nos dieron juguetes, de manera que esas barbaridades que nosotros vemos ahora, ¿de qué hay un elemento que nosotros tenemos que estar conscientes de eso? Porque ese es el tipo de cosas que hay que cambiar. Entonces, yo cuando veo estas políticas populistas y clientelares del chavismo, siempre me acuerdo de ese episodio, porque nosotros tenemos la tendencia a disminuir la importancia del vínculo clientelar, que es más poco, porque como nosotros no necesitamos que nos den un litro de aceite, nosotros no tenemos quizás la noción de lo poderoso que puede ser el vínculo clientelar. Y como estos señores se cuidan de verdad, que ese vínculo esté allí y esté fuerte, pues entonces yo creo que la fortaleza radica y la fortaleza del chavismo radica en eso. Porque yo me acuerdo que en aquella oportunidad en que por cuestiones, bueno, eso era parte de esa política asistencial, clientelar, en un estado donde las cosas funcionan, no habría que estar el estado dándole regalo a los niños, los padres de esos niños trabajan y tienen que comprarle sus regalos en diciembre. Yo me acuerdo que yo no me molesté con los adecos que no me dieron el regalo, yo me molesté con mi papá, porque no era adeco. Porque tú no te metes en Acción Democrática. Mira, las ventajas, sí, aparte las ventajas son evidentes. Entonces mi papá me dijo, no, chico, mira, yo no me meto en Acción Democrática, porque así, porque yo todavía tengo muy claro, yo estaba en Carúpano, yo vivía en Carúpano cuando el 18 de octubre, chico. Y entonces cuando Acción Democrática era un partidito, chico, un partidito de este tamaño. Cuando dieron el golpe, al otro día, las colas a inscribirse en la Casa de Acción Democrática le daban la vuelta a la manzana, que todo el mundo quería ser eco, y eso pasó en toda Venezuela. Yo no, chico, yo era partidario de Jovito, desde que Jovito estuvo preso y las cosas, y yo siempre di por Jovito. Y todo eso pasó por un problema de mala suerte. Así, ¿cuál fue el problema? Cuando Medina estaba terminando su mandato, él iba a nombrar a un sucesor y nombró a un doctor, un prominente que era el embajador de Venezuela en Estados Unidos. Ese señor vino para acá y él iba a hacer un gobierno, iba a hacer una nueva constitución, y Jovito iba a ser la persona que iba a redactar la constitución y también iba a ser el que iba a continuar la obra de él, Jovito. Entonces, claro, nosotros estábamos preparados para eso. Entonces ocurrió una cosa, un golpe de mala suerte. Este señor se volvió loco. No se volvió loco, y cuando se volvió loco, los adecos dieron el golpe. Claro, los adecos le decían eso, Revolución de Octubre. Y esa es una fecha que yo siempre he considerado partió el país en dos. Bueno, al día dieron su golpe, aliados con los militares, bueno, y ahí viene la historia. Entonces, bueno, en la mente infantil quizás uno simplifica las cosas y dice, bueno, el responsable entonces de que a mí no me hayan dado los juguetes, se volvió loco. Si él no se hubiera vuelto loco, o sea, uno hace su propia secuencia lógica de la cosa. Claro, cuando yo me vine para Caracas a estudiar, yo tenía 16 años, y esa historia, yo siempre que veía algo de Leones Escalante lo leía. Pero nosotros allá en Margarita, en aquella época, no leíamos ni el periódico. Yo el único periódico que leía era Últimas Noticias, porque un tío mío, que era
albañil, lo compraba. Entonces yo leía Últimas Noticias y el Nacional era un lujo. Y a la Asunción llegaban como 15 nacionales y eso eran para el doctor Silva, el doctor Narváez, el abogado fulano. Entonces, bueno, mi papá en su vida compró periódicos, libros, ¿no? No tenía esa afición. Yo crecí en una casa sin libros. Entonces, yo, claro, cuando vengo a Caracas vengo con una gran avidez por informarme y leía el Nacional todos los días, lo compraba. Además creo que todavía costaba un real y medio, una cosa así, ¿no? Lo compraba y leía el Nacional. Y entonces ahí, debió haber sido en esa época, pues, con aquel reportaje donde el doctor Velázquez cuenta el cuento. Porque ¿sabes lo que pasó? Claro, mi papá me había contado que el señor había bajado semidesnudo y lo habían agarrado, ¿no? Tal cuento como este, ¿no? Estaba en su cama, perfectamente vestido, impecablemente, le tengo la palabra que usa, impecablemente vestido. Entonces, bueno, llegó la llamada, él habló con el coronel que era asistente de Medina y se desencadenaron los hechos. Entonces, claro, por ahí por finales de los 90 yo dije, yo voy a escribir esta historia que, bueno, hace mucho tiempo que me está dando vueltas y sí, una historia que ha venido conmigo. Y ahí fue cuando busqué y hice aquella entrevista con el doctor Velázquez. De esa entrevista yo recuerdo perfectamente que, bueno, estamos desayunando, él comienza a contar su cuento y yo lo interrumpo para hacerle una pregunta y le digo, mire, no me interrumpa. No me interrumpa porque es que después me puedo salir del cauce de la narración y entonces yo eso lo incorporo en la novela, ¿no? Mira, yo decía una cosa, no me interrumpa porque yo no hago atajos ni si me sacan del hilo de la narración ya después me cuesta mucho tomarlo por razones de edad. Ahí también me dijo otra palabra que se me quedó, que es que en Venezuela es más fácil hacer la historia que escribirla. Entonces, bueno, oye, yo le hago un guiño en el libro cuando en la conversación entre los dos ancianos uno le dice al otro, bueno, pero es que mira, esto hay que hacerlo antes que los historiadores lleguen y se apoderen de este cuento, porque los historiadores tienen la tendencia a tergiversar las cosas. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que el cuento que él me lo contó, tal como me lo contó, estaba en el Nacional, igualito, es decir, no se salía realmente de la narración, lo cual es un gran mérito, ¿no? Porque la tendencia natural es ir añadiéndole cosas a un episodio, y entonces, si ustedes, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo creo que es bueno que hagan ese ejercicio, un cuento de esos viejos de la familia, y entonces ustedes ven cómo le han añadido cosas, porque no se quedan las cosas. Si uno tiene una tendencia a ser narrador, pues todos somos narradores, por lo menos narradores orales, y entonces, a medida que uno va contando el cuento, uno le va añadiendo cosas. Es admirable la disciplina del doctor Velázquez de contar el cuento igualito, lo cual era asumir con responsabilidad un poco la cosa de que, bueno, un episodio único en nuestra historia, irrepetible, como dijo el señor Izaguirre, oye, tú eres el depositario de ese, tú eres el único testigo, no había más nadie, y entonces, bueno, un acto de responsabilidad que cuentes el cuento siempre igual, que no le añadas, que no lo tergiverses, que no lo distorsiones. Entonces, eso me llamó mucho la atención. La otra cosa que es importante en esto es que, como cuando uno escribe una novela, es decir, sobre un hecho conocido, uno busca sorprender a la gente. Cuando haces una narración, pues siempre buscas sorprender con algo a la gente, engancharla con algo. Entonces, la primera decisión que yo tomé después de haber leído libros, documentos, etcétera, y de haberme entrevistado incluso con una hija del doctor Escalante, con María Teresa Escalante, yo hablé con ella varias veces por teléfono. La decisión que yo tomé fue, yo voy a sacar al doctor Velázquez de este cuento, porque yo había conocido a Hugo Orozco. Hugo Orozco había sido el hombre de confianza
doctor Escalante, trabajaba con él en Washington, era su asistente en Washington, y cuando él se viene para acá se lo trae el asistente. Y Hugo Orozco me cuenta el cuento desde su óptica. Él no está en la habitación cuando llega la llamada de Miraflores, porque él estaba abajo tratando de contener a la gente que quería subir a ver qué era lo que había pasado con el doctor Escalante. Estaba tratando de persuadir a todo el mundo de que se fueran a sus casas, porque me dice, ahí todas las madrugadas a las 4 de la mañana había 150 personas que querían hablar con el doctor Escalante, que le traían regalos, que le traían... Entonces, bueno, todo eso yo tenía que manejarlo, ¿sí? Y en ese momento lo estaba manejando, porque además estaba un médico ahí, el doctor Ramón J. me dijo, ¿cómo era que se llamaba el médico? Y se me olvidó. Y entonces tratamos de digamos, capear el temporal, detener la tormenta. En eso estaba él, tratando de preservar todavía lo que quedaba de la candidatura de Escalante, que ya sabía que se había desmoronado. Y entonces me dice, claro, yo no recibo la llamada por eso, porque Ramón J. estaba en la oficina con él allá arriba en la suite, porque él llegó y ya yo había metido a Diógenes Escalante en la habitación. Cuando Ramón J. entra, la habitación está cerrada, él entra a la salita que había en la suite, y ahí se pone a hacer lo que era su trabajo, que era ordenar la correspondencia, revisar quién venía, hacerle una nota al doctor Escalante sobre quiénes eran, porque él conocía el mundo político de Caracas y del Táchira, y eso era muy importante en aquella época. Entonces, él entra y él no sabe que el doctor Escalante está dentro. Y cuando suena el teléfono, dice, bueno, déjame ver, a ver si está o no está. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a hacer como todo el mundo, cuando tú le dices a alguien en Venezuela, no, yo hablé con el señor que era el secretario de Diógenes Escalante, ahí se llama Ramón J. Entonces, poca gente sabía de la existencia de Hugo Orozco porque fue una persona que vivió con muy bajo perfil. Entonces, de esa conversación con Hugo Orozco, yo digo, no, yo voy a aprovechar la existencia de este personaje que es desconocido y voy a contar la historia solamente con él. Entonces, en lugar de ponerlo a hablar como él, quienes han tenido la oportunidad de leer la novela, que es un diálogo entre Ramón J. Velázquez y Hugo Orozco, es decir, Ramón Velandia y Román Velandia, perdón, y Hugo ¿cuál es el nombre? Humberto Ordóñez. Entonces, bueno, todos los señores están hablando, son dos personas que tienen 90 años, que vivieron un episodio, que empieza uno que llegó a ser presidente, y déjeme decirle, Hugo Orozco tuvo una vida muy exitosa también. Él fue embajador, fue director de Cancillería y fue director de Relaciones Públicas de la Shell. Yo llegué a través de Guillermo Morón y con él, porque él fue jefe de Guillermo Morón en la Shell, y me dijo, no, este es un hombre espectacular, tú lo vas a conocer. Y efectivamente, las conversaciones fueron increíblemente gratas. Entonces, mi idea era un profesor universitario, que iba a ser yo, profesor universitario que tiene un trabajo de ascenso y va a hacer, el trabajo de ascenso es el episodio de Escalante, y va a hablar con el testigo clave del caso Escalante, que no, y ahí no estaba la sorpresa, no era Ramón J. Velázquez, era Hugo. Pero resultó imposible, porque esa historia, ese episodio de Ramón J. Velázquez estaba tan metido en ese episodio que me resultó imposible. Todas las veces que lo intenté, todos los rodeos que traté de dar, no pude hacer eso, y dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, que hablen Ramón J. y Hugo Orozco, lo cual fue un gran acierto, porque yo mismo de verdad que me sorprendía con el diálogo entre ellos. Y ese diálogo fue una de las cosas que después, cuando les dije que habíamos llegado a cierta intimidad en la conversación, por eso cuando las conversaciones se ponen sabrosas, así, que él me dijo, dígame una cosa, ¿cómo supo usted? Primero yo le pregunté, bueno, doctor Velázquez, yo sé que
usted, que este libro, caramba, el que yo lo haya escrito y nunca le haya dicho nada, quizás lo haya incomodado, porque usted habría querido saber de qué iba el libro, sobre todo porque usted es un personaje en el libro. Y me dijo, bueno, no deja de ser verdad, pero bueno, ya que está escrito, déjeme decirle que usted nos trató a todos con mucha justicia. Consejo que le agradezco a Simón Alberto González, que me dijo, Francisco, fueron 3 grandes venezolanos. Vas a hablar de 3 grandes venezolanos, entonces no pierdas nunca esa brújula. Bueno, no, usted nos trató a los 3 con mucha justicia. Pero, como está planteado en la novela, es decir, Hugo Orozco y él nunca habían hablado. Entonces él me dijo, dígame una cosa, ¿cómo supo usted que Hugo Orozco y yo nunca habíamos hablado? Yo le dije, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, eso lo inventé, o sea, yo asumí que la ficción era esa, pues, que nunca habían hablado y que hablaron cuando tenían 90 años. Él me dijo, nunca hablamos. Y nunca hablamos porque cuando yo comencé a trabajar con el doctor Estelante, bueno, él era un tipo que estaba encargado de recibir personajes políticos, gobernadores, ministros, generales. Él era el hombre de confianza de Estelante. Y yo apenas estaba trabajando, asistiéndolo en otra cosa mucho más menuda, menos importante. Y después de eso, a pesar de que él estuvo en Cancillería y yo estuve también, fui una figura pública, él también nunca quiso hablar conmigo. Nunca aceptó venir a reunirse conmigo o que yo fuese a hablar con él. Entonces le dije, yo no lo sabía. No, sí, eso fue lo que ocurrió. Entonces le dije, bueno, al final usted hizo el milagro por vía de la ficción, de generar una conversación que además es muy grata. La conversación tiene elementos que van desde lo verdaderamente histórico hasta cuestiones ya de otro tipo y de las percepciones del país, la cosa, de manera que yo se lo agradezco. Lo cual fue para mí una gran tranquilidad, porque de verdad que tenía yo también la incomodidad que el doctor Velázquez me dijo, usted escribió no sirve, no llegó a colmar mis expectativas, no va a tener ese efecto. Entonces, bueno, ese fue el conocimiento y a pesar de que fue algo muy corto, apenas 4 oportunidades, entiendo que, bueno, las cosas en la vida más o menos ocurren como tienen que ocurrir y para el momento en que yo escribí ese libro quizás era que estaba dada esa posibilidad y logramos y tuve el privilegio de hablar con él y de verdad que al final incluso pensé, bueno, es que aquí paralelo a esto hay otra novela, que es la novela de él con Orozco en la vida real, pero bueno, ya eso no creo que lo vayamos a hacer. Muchas gracias.